Al hablar de los mandamientos, debemos hablar del pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley de Dios, o sea, el quebrantamiento de lo que manda Dios. Adán y Eva, por ejemplo, oyeron a Dios que les dijo, cuando los colocó en el paraíso terrenal: de todos los árboles del jardín pueden comer, pero desde el centro, el árbol del bien y del mal, no coman, porque si comen, morirán. Esa era la orden de Dios. Dios, un gobernante y el mejor de todos. Dios es el rey del mundo. Y el rey no es el personaje que vive de los vivas de la gente. Viva el rey. Sino más bien el personaje que piensa en la gente, que busca el bien de todos. Y el mejor gobernante es Dios, y por eso busca el bien de todos. Y para buscar el bien de todos, tiene que orientar y decir: esto es bueno, esto es malo, esto se puede hacer, esto no. Y entonces el hombre, conociendo la ley de Dios, obedeciendo lo que Dios manda, consigue la felicidad terrena y también consigue la trascendente. Es cierto lo que dice el libro del Deuteronomio, y es bueno meditar en esas enseñanzas que encontramos en la Biblia. Libro del Deuteronomio, capítulo 28. Ahí está clarito: si ustedes me obedecen lo que mando, miren los beneficios que van a conseguir. Pero si ustedes me desobedecen y se me rebelan, miren las consecuencias que van a pagar. Dios habló así a nuestros primeros padres en el paraíso terrenal: no coman de este árbol del centro, de este árbol del bien y del mal, no coman, que si comen, morirán. Ellos aprendieron muy bien el mandamiento. Por eso cuando el diablo se presenta como un amigo muy sincero y les dice: es verdad que a ustedes Dios les prohibió comer de los árboles del jardín, responden: no, eso no es cierto. Dios nos dijo que todo podemos comer, pero que de este árbol del centro no comamos, porque si comemos, moriremos. El hombre no le hizo caso a Dios, porque creyó más a lo que decía el diablo. No es cierto que van a morir, al revés. Si comen de este árbol, van a ser iguales a Dios en el conocimiento del bien y del mal. Y como el árbol era apetitoso y llamativo, Eva cogió de la fruta prohibida y comió, y le dio a Adán, que también comió, a pesar de saber la prohibición de Dios. Y por eso se cumplió lo que dice el libro del Deuteronomio: por desobedientes, miren las consecuencias. Por desobedecer ese mandato divino, Adán y Eva perdieron el paraíso terrenal y fueron arrojados a un lugar diferente, y cambiaron las cosas. Vivían en un lugar de delicias y ahora llegaron a quedar en un valle de lágrimas, como en la tierra donde todos estamos. Valle de lágrimas, donde todos gemimos y lloramos las consecuencias del pecado. Por no haber obedecido, miren lo que nos pasó. Este pecado de Adán y Eva, que es el pecado de los orígenes del mundo, porque estamos en la Biblia, se habla de los orígenes del mundo y se habla de los orígenes del hombre. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y también hizo a la mujer para que le ayudara al hombre. Entonces observamos que en los orígenes pasó esto con el primer hombre y la primera mujer. Y todos también conocemos lo que Dios nos ha revelado. Somos hijos de Adán y Eva.
Por eso se dice en la Biblia, Adán le puso a la mujer por nombre Eva, porque es la madre de todos los vivientes. Somos hijos de Adán y Eva. Y como este pecado se llama original, tenemos que entender por qué se llama. Porque es el pecado que se cometió en los orígenes del mundo, cuando solo existían Adán y Eva. Y al ellos cometer el pecado desobedeciendo a Dios, pagaron las consecuencias porque se vieron fuera del lugar de delicias del paraíso terrenal y se vieron arrojados a un lugar de tristeza, de lágrimas y de llanto. Además, perdieron lo que Dios les había dado. Todos conocemos muy bien, porque el catecismo lo hemos aprendido, en qué estado creó Dios al hombre. Dios creó al hombre en estado de inocencia y de gracia. Eso significa Dios hizo al hombre amigo suyo. Y no únicamente amigo, sino familia suya. Le dio una participación en su naturaleza divina. Y por eso el hombre era un hijo de Dios cuando Dios lo hizo. Y lo hizo hijo para que estuviera en su compañía. Porque Dios quiso tener al hombre al lado suyo. Y para eso lo hizo de su familia, para contarlo entre los de su casa. El hombre fue creado para ir al cielo. Y esto que estoy diciendo lo sabemos todos porque lo hemos aprendido desde pequeños. Dios al hombre lo creó para llevarlo al cielo, porque el hombre era familia divina o familia de Dios, por la vida divina que Dios le dio cuando lo creó. Pero esa vida divina, por la rebeldía del hombre, por no haber obedecido, se perdió. Y el hombre quedó entonces enemistado con Dios. Y por ser enemigo, ya no podía ir al cielo. Porque para ir al cielo hay que ser amigo. Y el hombre es amigo cuando obedece. Todo en la Biblia concuerda. Lo que dice Cristo, ustedes serán mis amigos si me obedecen. Falló en la creación del hombre y la mujer. Eran amigos de Dios, eran familia de Dios, estaban invitados al cielo y al pecar se hicieron enemigos y ya no pudieron seguir viviendo felices como debían haber vivido, porque Dios los colocó en el paraíso terrenal. Perdieron el paraíso, fueron arrojados a un lugar de sufrimiento y de angustia. Y perdieron la vida divina. Por eso el cielo se cerró, porque para ir al cielo se necesita ser amigo de Dios. ¿Qué es lo que dice Cristo en el Evangelio? A mis amigos quiero llevarlos a mi casa. Si el hombre obedece es amigo, pero si se rebela no es amigo, se vuelve enemigo. El hombre se volvió enemigo de Dios por la desobediencia, por el pecado, por haber quebrantado la orden de Dios. Ese pecado entonces perjudicó a Adán y a Eva, porque Dios quería tener a los hombres como amigos para llevarlos a su casa, a que le hicieran compañía. Pero al desobedecerle el hombre a Dios, se volvió enemigo, se cerró el cielo, porque también al cielo no puede ir nadie en pecado. Que es lo que también dice Isaías en el capítulo 6 de su profecía. Yo vi el cielo y vi a Dios sentado en un trono majestuoso y oí a los ángeles que lo rodean, que entonaban a coro: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Y yo me declaré perdido porque me di cuenta quién soy. Soy un pecador. Y por eso dije: ay de mí, estoy perdido. Yo, un hombre pecador, he visto con mis ojos a Dios. Caí en la cuenta, yo no puedo verlo porque soy pecador y vivo entre pecadores. Es importante entender lo que el pecado produce en el pecador. Lo hace enemigo de Dios, porque el hombre desobedeciendo no puede ser amigo. Los amigos
obedecen. Los amigos están invitados a su casa. A mis amigos quiero llevarlos a mi casa. El hombre desobediente no podía ir al cielo. Ese pecado influyó entonces en Adán y en Eva. Pero Dios tenía un plan, que la vida divina que le daba a Adán y a Eva no era para ellos solos, era para nosotros. Por eso todos debíamos haber nacido amigos de Dios, con la vida divina en nosotros, familia de Dios, con derecho al cielo. Éramos amigos de Dios porque éramos las criaturas de Dios y éramos obedientes. Nadie había desobedecido. Pero por el pecado de Adán, perdió él la vida divina que Dios le había dado y no nos la pudo comunicar. Por eso el pecado original, ¿en qué consiste? El pecado original consiste en la privación de la vida divina, que en otra palabra se dice privación de la gracia. El hombre perdió la vida divina cuando Adán y Eva pecaron. Nos comunicaron la vida, pero no nos pudieron comunicar sino la vida natural, la sobrenatural no nos la comunicaron. Y por eso nacemos privados de esa vida divina y privados del derecho al cielo. Por eso el cielo estaba cerrado hasta la venida de Cristo. Nadie podía ir al cielo, porque aunque el cielo era una casa donde Dios tiene muchas moradas para llevarnos a todos, sin embargo, el cielo se cerró por el pecado de Adán y Eva. Ellos se hicieron el daño a sí mismos y no lo hicieron a nosotros, porque al nacer nosotros como hijos de ellos, nacimos privados de esa vida divina. Entonces vale la pena entender lo que es el pecado original. Pecado de Adán, que se cometió en los orígenes, por ello original, pecado de los orígenes. Y ese pecado de Adán y Eva que ellos cometieron por no reflexionar o no reconocer la veracidad de Dios y creerle más al diablo que a Dios. Ese pecado repercutió en nosotros. No pudieron darnos la vida divina que de Dios habían recibido porque la perdieron. Se hicieron el daño a sí mismos y a nosotros, porque Dios nos creó solidarios. El pecado de un hombre repercutió en toda la humanidad. Lo de San Pablo a los romanos: por un hombre vino el pecado al mundo. Un hombre pecó y todos quedamos convertidos en pecadores, porque todos nacimos privados de la vida divina. Ese pecado original es el que Cristo ha venido a quitarnos cuando se hace hombre y se presenta en la tierra y toma el nombre de Jesús. Se llama Jesús porque viene a salvar a los hombres del pecado. Quiso quitarnos el pecado original y quitarnos también las consecuencias de ese pecado. Ese pecado hizo daño a Adán y nos hizo daño a nosotros, porque nos privó de la vida divina, pero también tuvo otras consecuencias. Ese pecado nos dejó heridos y por esa razón nosotros somos mal inclinados. Sentimos inclinaciones al mal. Apareció en el hombre la concupiscencia. Lo malo nos atrae, aunque también lo bueno nos atrae. Pero como nos atrae lo bueno y lo malo, y somos débiles y somos frágiles, y a eso se juntan los pecados capitales, pecados que producen otros pecados. Por esa razón nos sentimos inducidos al mal y somos entonces pecadores todos por igual. El pecado original influyó en la humanidad. Todos sentimos lo mismo, queremos el bien, pero nos sentimos inclinados al mal. Es lo que dice Cristo en el Evangelio. El espíritu está pronto, pero la carne es frágil. Somos inclinados al mal a consecuencias del pecado original. Entonces vale la pena entender la realidad que vivimos. Vale la pena darnos cuenta porque somos débiles para hacer el bien.
Y porque muchas veces queriendo hacer el bien, hacemos el mal. Por la cobardía, por las malas inclinaciones, por las pasiones que nos atraen a lo malo. Y por más que queremos el bien, preferimos el mal. Cristo vino para librarnos del pecado original, pero también vino para enseñarnos lo que hay que hacer. Hay que creerle a Dios y hay que hacerle caso a Dios, porque Él es el creador y de Él dependemos. Hay que creerle, por ejemplo, que la vida que tenemos, de Él la recibimos. Y es lo que Cristo dice cuando se presenta en el mundo: Dios mío, me has dado un cuerpo. Enseñanza que hay que aprender, hay que creer. Dios es el creador. Y eso lo dice la Biblia. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y creó también al hombre y a la mujer. Eso dice Dios y yo le creo. Yo que soy criatura, soy hechura de las manos divinas. A mí me hizo Dios. Por eso de Él dependo y a Él le debo obediencia. Y por eso Cristo nos enseña como maestro que es. Dios mío, me has dado un cuerpo y aquí vengo a obedecer. Qué bueno aprender la lección para que entendamos por qué el pecado que el hombre tiene cuando nace se llama original. Porque es el pecado que cometieron en el origen de la humanidad el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Y desobedeciéndole a Dios porque creyeron más al diablo que a Dios. Por eso pagaron las consecuencias ellos. Y no la hicieron pagar a nosotros. Porque Dios, como dije, nos creó solidarios.